Vivir en el extranjero supone enfrentar un sinfín de desafíos. Ahora, imagínate llegar al otro lado del mundo, donde el idioma, la religión, las costumbres y tradiciones son completamente diferentes a las de tu lugar de origen. Mi nombre es Grecia Silva y soy una mexicana viviendo en Dubái. Únete a mí para conocer las historias de todos aquellos que, como yo, empacamos nuestra vida en un par de maletas y llegamos a tierras de Medio Oriente. Platicaremos sobre los retos a los que nos hemos enfrentado, quiénes éramos antes de emigrar a Dubái, quiénes somos hoy y qué hemos aprendido. Y la pregunta de oro, ¿se puede echar raíces en las dunas? Prepárate para un viaje lleno de emociones, chismecito y muchísimos aprendizajes. Bienvenidos a Raíces en las Dunas una vez más. ¿Cómo están todos? Espero que estén súper bien el día de hoy. Como siempre, gracias a los que nos están escuchando episodio tras episodio. Gracias por sus comentarios, gracias por el feedback, se los agradezco infinitamente. Y bueno, pues como siempre ya saben que yo ando por ahí buscando historias interesantes y que nos inspiren y que nos traigan muchísimos aprendizajes. Y pues en esta búsqueda intensa de historias, quiero darle la bienvenida a la familia López Palacio. El día de hoy estamos aquí con Tania y con Lalo. Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a Raíces en las Dunas. Gracias por estar aquí el día de hoy. Hola Grecia y hola a todos los que están escuchando. Muchísimas gracias por la invitación. Somos una familia con 4 niños, hombres, y hace aproximadamente 10 años tomamos la decisión de sacar a los niños de la escuela y educarlos viajando. Entonces, digamos, eso es así por encimita, ¿no? Te voy a platicar un poquito de dónde vino toda esta idea. Cuando los niños empezaron a crecer y pues empezó a tocar el momento de meterlos a la escuela, empezamos a probar varios sistemas educativos que teníamos en México. Entonces, nuestros 2 hijos mayores pasaron por sistema Montessori, por sistema británico, constructivista, y no estábamos, como que no nos encantaba el sistema educativo, ni nos gustaba lo que estaban aprendiendo. Entonces, la primera cosa que hicimos para salirnos de ese sistema fue poner nuestra propia escuela. Entonces pusimos una escuela en DF, funcionó durante un año, no nos afiliamos a la SEP, empezó como una prueba y luego nos fuimos a vivir a Tulum. Entonces llegando a Tulum nos unimos con otros padres de familia, éramos aproximadamente 10 familias de diferentes nacionalidades. Y bueno, pues ahí hicimos un pequeño collage, un remix de diferentes modelos educativos, donde había, unos habían estado en escuelas Waldorf, otros en Summerhill, teníamos un israelita, teníamos españoles, teníamos argentinos, y cada uno iba aportando, pues lo que quería para una escuela alternativa. Porque bueno, la idea de esta escuela es que fuera totalmente diferente. No estábamos buscando una afiliación a la SEP. Lo que nos interesaba es que los niños tuvieran un conocimiento distinto. Entonces, bueno, total, arrancamos la escuela, empezó a jalar muy bien, pero aún siendo nuestra propia escuela, nos dábamos cuenta que nuestros hijos nos pedían otra cosa y nosotros no queríamos que los niños se pasaran los próximos 18 años de su vida metidos en un salón de clases, aprendiendo cosas que realmente nosotros veíamos que no eran de su interés. O sea, se aburrían, pues no se la pasaban bien, y eso que era nuestra propia escuela y que nosotros habíamos decidido las clases. Claro. Entonces ahí tomamos la decisión, Tania y yo, de sacarlos definitivamente y de empezar. Oímos todo esto del homeschooling y de educar en casa. Entonces dijimos, bueno, si no nos gusta lo que están aprendiendo, empezamos a educarlos de acuerdo a nuestros principios y a nuestros valores y al que nosotros queremos que aprendan. Entonces lo sacamos, empezamos a hacer el homeschooling, y ya haciendo este homeschooling, pues nos dimos cuenta que estaban aprendiendo totalmente diferente, que teníamos mucho más contacto con ellos, que estábamos súper contentos de pasar tiempo y pues de que estuvieran aprendiendo cosas que a nosotros nos interesaban. Y entonces de ahí nació la idea de, pues como de complementar esta educación y llevárnoslos de viaje. Decíamos, a ver, ¿cuál es la forma como más aprendemos? ¿No? O sea, cuando tú te vas de viaje,
es que te traes todos los recuerdos y yo te puedo preguntar sí, a ti totalmente. un recuerdo de un viaje que hiciste a los 5 años o a los 15 o a los 30 y es que te acuerdas de los lugares, de los sabores, con de las todos personas. Tus sentidos. Claro, sí. porque aprendiste con tus sentidos, como justo lo acabas de decir. Entonces, pues empezamos a diseñar, bueno, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Cómo podemos de plano dedicarnos a viajar y que los niños aprendan viajando por el mundo? Entonces, yo tenía una vida bastante tradicional, bastante normal. Tenía un negocio en México, era un negocio familiar. Y pues empezamos a desarrollar y a pensar cómo podíamos hacer para viajar ya de manera total. Y empezamos a hacer pequeños viajecitos, pues que son como los viajes que hace cualquier familia con sus hijos. En la camioneta con las maletas y todo, ¿no? Sí, bueno, al principio pues eran básicamente vacaciones, ¿no? Pero no es lo mismo un proyecto educativo de ir de llevarte a tus hijos y que ese sea su forma de aprender y su educación ya para el futuro a una vacación. Entonces, haciendo saliditas sencillas, así decíamos fin de semana a Piedras Encimadas, fin de semana a escalar el Istla, Okay. o cositas así como súper divertidas e interesantes y que nos dejaran algún aprendizaje increíble en familia, para primero hacer la prueba si estábamos listos para salir del país, para empezar. Claro. Yo tengo una pregunta. ¿Cuáles eran las edades de sus hijos cuando empezaron, cuando decidieron sacarlos del homeschooling que ustedes habían iniciado en Tulum, o de la escuela que habían iniciado en Tulum, y que dijeron, bueno, ya no los vamos a llevar como más a la escuela que hicimos, vamos a dedicarnos completamente a educarlos nosotros mismos y vamos a empezar a viajar? ¿Cuáles eran las edades de ellos? Rodri tenía 10. Santi 7, Jero 4 y Diego 2. Ok, o sea, sí había como una variedad interesante de edades. ¿Y cómo le hacían para decir, ok, bueno, porque si lo pensamos en un nivel educativo como el que estamos acostumbrados, pues en cada grado nos van explicando cosas diferentes, pero ¿cómo ustedes decidían qué les vamos a enseñar pensando que las edades son completamente distintas? ¿Cuál era el parámetro que ustedes utilizaban? ¿O simplemente decían, bueno, pues vamos a llevarlos a Piedras Encimadas y les vamos a explicar pues de temas de biología o temas de ciencias naturales? ¿Cómo funcionaba esto? ¿Sabes qué hicimos? Por ejemplo, hicimos un plan, así como el de México, de la Ciudad de México. ¿Qué podemos hacer? Podemos aprender arquitectura, tradiciones, clima, flora, fauna. Poníamos como todas como quien dice, materias o temas a desarrollar que pudiéramos tocar para todas las edades. Y entonces decíamos, bueno, para flora y fauna vamos a este parque, vamos a este zoológico, y se la van a pasar bomba a todos. Y tal vez, por ejemplo, si era más para chiquitines como Diego y Jerónimo, pues no importa, aunque sean ustedes más grandes, van a tener que ir a los planes de los chiquitos. Y los chiquitos, aunque sean planes de niños más grandes, también se van a tener que adaptar porque ahora es plan para los más grandes. ¡Qué padre! Entonces, lo que hacíamos era darnos cuenta que cada niño aprendía de manera diferente, captaba la información de manera diferente. Y era el mismo plan para todos la pasábamos increíble, pero cuando nos subíamos al coche y preguntábamos, ¿qué pasó? ¿Les gustó? ¿Qué vieron? ¿Qué algo? Nos dábamos cuenta que uno captaba datos y se sabía toda la información de historia del lugar. Otro decía, a mí me encantó la música y el sonido y estaba pendiente de otra cosa. El otro de las texturas y la temperatura. Y el otro nada más estaba feliz de la vida queriendo que lo cargáramos y jalándonos el pelo. Entonces decíamos, lo que cada uno fuera aprendiendo en cada actividad era lo que cada uno requería para su aprendizaje. Okay. Entonces era lo único que nos importaba, y con este tipo de planes y de aprendizaje como que no les hacíamos ni pruebas ni exámenes ni nada, porque decíamos, pues de lo que se trata es que el aprendizaje sea un placer para todos y todos tengamos más ganas de aprender y seguir siendo curiosos. Entonces así era más o menos como empezamos a organizar los viajes. Ay, qué interesante, me encanta. Ojalá yo hubiera sido su hija. Qué divina.
Y bueno, también me gustaría preguntarles, cuando empezaron estas visitas, por ejemplo, a ciertos lugares en Ciudad de México, ¿cómo era la dinámica en la pareja? ¿Iban los dos juntos o iba Tania sola o ibas Lalo tú solo o llevaban a alguien más? De pronto, si tú estabas trabajando antes de salir de tu trabajo, ¿te ibas tú con alguien más o cómo funcionaba? No, mira, cuando ya tomamos la decisión, o sea, estas pruebas que hicimos fue casi que eran los fines de semana. Entonces, pues las hacíamos siempre juntos. Pero llegó un día cuando dijimos, vamos ya a hacer el proyecto y vamos a salir. Definitivamente fue deshacernos de todas nuestras cosas, todo lo que teníamos. O sea, fue un tema muy grande de desapego. Pero al principio sí fue un proceso, porque tú todavía seguías yéndote entre semana. O sea, esto para la gente que lo quiera empezar a hacer. Entre semana que todavía te podías ir a trabajar a la fábrica. Por ejemplo, me quedaba con los niños y organizaba planes o actividades en la casa, desde lo más básico como pegar figuritas con pasta en una cartulina o ya sabes, o dibujar o lectura, escritura, lo que fuera de ese tipo. Ajá. Y los fines de semana aprovechábamos para hacer salidas padrísimas, Ok. ya toda la familia junta. Claro. Y cuando ya tomamos la decisión de empezar definitivamente con el viaje, o sea, nos pusimos una fecha. Porque iba pasando, o sea, ya traíamos la idea, nos queremos ir de viaje, queremos educar a los niños viajando, pero obviamente nuestro principal tema era el económico, o sea, ¿cómo le vamos a hacer para sustentar un viaje de esta naturaleza? Porque nosotros queríamos que ese ya fuera el estilo de vida por los próximos 18 años. No, aparte queríamos salir a todo lujo. Claro. Como si estuvieran de vacaciones. Como si estuviéramos de Ajá, vacaciones, sí. claro. Entonces nos pusimos una fecha límite y dijimos, lo que tengamos ahorrado para ese día, fue el 1 de enero del 2015, cuando arrancamos ya definitivamente, dijimos, como estemos, lo que tengamos, ese día salimos. Y veíamos que la fecha se iba acercando y obviamente nos iba entrando el nerviosismo. Veíamos que el dinero que teníamos pues, no nos iba a alcanzar como para un viaje de esta naturaleza, pero dijimos, ya veremos cómo suceden las cosas, pero el 1 de enero del 2015 tenemos que estar afuera. Y cuando llegó, o sea, el 31 de diciembre del 2014, maletas en el coche y dijimos, vámonos. Pero ¿sabes qué? Que todo el mundo nos dice como, ay, qué valientes, qué bárbaros. Pero en realidad, si tú le preguntas a alguien, a ti yo te pregunto hoy, oye, ¿y cómo vas a financiar tu vida de aquí a los próximos 10 años? Dices, pues no sé, me imagino que con el trabajo que tengo hoy, pero pues no tengo el dinero para esos 10 años, ¿no? Claro. Y sin embargo lo voy trabajando día a día. Así fue para nosotros como el de, pues no tenemos el dinero en la bolsa, pero lo iremos produciendo, generando durante la Along marcha. the way, Ajá. claro. Oye, ¿y la familia qué les decía? Híjole, fue lo máximo. No, bueno, éramos los más locos. Ya de por sí, desde que pusimos la primera escuela, ya empezamos a pasar un poco como los loquitos de la familia, ¿no? Y del grupo de amigos. O sea, literalmente perdimos a la mayoría de nuestros amigos porque de pronto, pues nuestros hijos eran los niños que no iban a la escuela y entonces íbamos a las reuniones, familiares y de amigos y nuestros hijos platicaban con sus amiguitos y todos llegaban y decían, oye, mamá, no quiero ir a la escuela como los López Palacio. Y decían, no, ya ni los invites, ¿no? Entonces, literalmente nos empezamos a perder prácticamente todo nuestro grupo social. Al principio sí como que fue difícil porque decíamos, no manches, o sea, nos llevábamos con esta gente desde kinder. Pero llegó un momento donde entendimos que todos ellos seguían viviendo de la misma manera, con las mismas costumbres, con la misma manera de pensar, y que los que cambiamos fuimos nosotros. Entonces ni embonábamos allá, no nos parecía tampoco lo que oíamos, como que pues, ya estábamos en otro canal. Y a ellos tampoco les caía bien estarnos oyendo a nosotros. Entonces llegó un momento donde nos despedimos de la mejor manera del mundo y dijimos, pues ya ese grupo y esa gente quedó Ya en no nuestras cuadramos. vivencias del pasado, nos la pasamos de brutal, pero ya hoy pues a hacer amigos nuevos y a gente y tribu que piensa igual que nosotros.
Oye, la verdad es que, o sea, llevamos muy poquito, 16 minutos de grabación y todo lo que me han contado, yo estoy pensando la cantidad de aprendizajes que tenemos que aprender de lo que nos están contando. Una, cómo adaptarse a los cambios. O sea, eso está cañón, porque conozco gente que tiene 50, 60 años y los cambios les dan pánico. Segunda, el desapegarse está brutal. O sea, y qué cool. Y espero que la gente que nos está escuchando realmente también pueda sentir lo que yo estoy sintiendo cuando escucho su historia, que digo, qué cool darnos cuenta que sí, tenemos cosas, pero no porque tengamos cosas quiere decir que no puedo dejar todo y empezar de cero. O sea, eso me fascina. La tercera cosa, bueno, tengo a mis amigos del kinder, la primaria, secundaria, y me hago esta idea y esta creencia de que voy a tener estos amigos para toda la vida, ¿no? Y que el dejar de ser amigos no es una opción, ¿no? Y qué padre que ustedes también digan, bueno, pues la pasamos increíble, tenemos memorias padrísimas, pero ya nuestros estilos ya no cuadran, nuestra forma de ver la vida ya no es la misma, que tengas una buena vida, fue un placer, y lo que sigue, nos quedamos en que ustedes decidieron el 1 de enero de 2015 empezar su viaje. ¿Se acuerdan cómo se sintieron en el momento que ustedes iban a empezar? ¿Qué emociones tenían? ¿Cómo se sentían los niños? ¿Estaban emocionados? ¿Qué les decían? ¿Sabes que yo te voy a hablar por mí? Que como que siento que no soy una persona miedosa. O sea, me da ilusión lo desconocido y me pone muy bien. Pero con todo y que sabía que era algo que me emocionaba, que era algo que tenía ganas de hacer con toda mi familia, me daba horror. Llegó un momento en donde se me cayó el pelo. O sea, hazte cuenta, no me di cuenta que estaba tan preocupada hasta ese momento. Yo así normal, ¿cómo estás? Yo feliz de irme, pero de repente, pum, se me cae un pedacito de pelo aquí, un mechón, que eso se llama alopecia y es de nervios o de estrés o hormonal, pero el mío era de estrés, de que decía, está cañón, que tengo unas ganas locas de irme, pero me da pavor porque pues no tengo ni idea cómo vaya a ser. Entonces, bueno, hice conciencia que sí estaba súper apanicada y yo decía, con todo y mi apanicamiento es más mi alegría de aventarme al ruedo a ver cómo nos va que quedarme paralizada. Entonces dije, órale, me voy a tomar unos remedios para la cabeza para que me crezca el pelo. En 2 patas me volvió a crecer y ya salí, pero la verdad que a mí sí me dio un poquito de angustia. ¿Y le contabas a Lalo que tenías esta angustia o te la quedabas tú o cómo manejabas con estos sentimientos? No, lo peor del caso es que yo no me daba cuenta que estaba tan estresada, o según yo estaba muy ilusionada y tenía los típicos nervios normales. Cuando vi que se me cayó el pelo, dije, oye, no estoy en la línea de lo normal, estoy en el tope del aterramiento. Claro, sí, tiene sentido, tiene sentido. Sí, no, y para mí, o sea, desde que empezamos con todo el tema de la escuela, era el saber que íbamos a tomar la responsabilidad de la educación de nuestros hijos en nuestras manos, que parece fácil o parece que cualquier papá tiene esa responsabilidad, pero cuando te das cuenta, gran parte de esa responsabilidad se la dejas, pues dependiendo del país en donde vivas, se la dejas al Estado o a la religión. O sea, si vas en escuela de religiosos o si vas en escuela de gobierno o si vas dependiendo en dónde estén tus hijos, gran parte de la educación tú se la estás cediendo a otra persona. Entonces, obviamente nos daba muchísimo nervio, más que oíamos a nuestro alrededor todo. O sea, la mayoría de gente nos decía que estábamos muy mal, o sea, que era terrible, que cómo que los niños no iban a ir a la escuela, que cómo que nos íbamos a viajar por el mundo, que cómo le íbamos a hacer. Responsabilidad, nos decían. Ajá, o sea, pasamos por irresponsables, que me decían que tú por querer ser aventurero, te vas a llevar a tus hijos entre las patas. Entonces, aunque nosotros nos tapábamos así los oídos y decíamos, no oigas, porque si oyes, no sales. O sea, si nos ponemos a oír todo lo que nos están diciendo, te paralizas. Claro, regrésate a lo que estás haciendo. Teníamos Entonces, un lema y decíamos, ¿tú quieres hacerlo? Yo quiero hacerlo, sí. Y tú y yo somos los guías. Entonces, no les vamos a preguntar ahorita a los niños si quieren hacerlo o no. Vamos tú y yo primero a ver si funciona y tú y yo, si estamos seguros, les vamos a transmitir a los niños seguridad porque los niños sienten lo que tú sientes. Entonces, cállate y tápate los oídos, no oigas absolutamente nada de lo que nos digan afuera y tú y yo para adelante.
Mientras tú y yo estemos en la misma, no hay quien nos pare, ¿ok? Entonces era durísimo porque pues la gente que más nos importa es nuestra familia y nuestros amigos más cercanos. Y ellos eran los que nos decían que por favor no lo hiciéramos, que estábamos completamente mal de la cabeza. Qué padre ver la unión que tienen ustedes como pareja y justo, o sea, decir, nosotros somos los guías, esto es lo que queremos, vamos para adelante y qué fuerte tienen que ser ustedes, ¿no? Psicológicamente para hacer caso omiso a todo lo que la gente más importante en sus vidas les está diciendo. O sea, eso habla mucho de una fortaleza que tiene cada uno de ustedes y la verdad es que yo creo que eso es algo muy importante para los niños en la crianza, ¿no? O sea, que vean este ejemplo. Yo creo que pocas veces somos conscientes de eso. Y qué lindo que ustedes hayan agarrado la mano y decir, pues vamos contra todo, porque creemos fielmente en eso y ojalá a veces nosotros nos aferráramos más a nuestros sueños y a lo que queremos hacer e hiciéramos caso omiso a lo que la gente nos dice y si está de acuerdo o no, ¿no? ¿A dónde fue ese primer viaje? ¿A dónde fueron? Mira, lo primero que te quiero decir es que, o sea, hicimos un plan. No es que nos fuimos de vacaciones y dijimos, vámonos a unas vacaciones eternas. O sea, Tania y yo estuvimos aproximadamente 1.5 años diseñando el plan, o sea, de que tomamos la decisión que íbamos a viajar a ese primero de enero, o sea, nos dedicamos a estructurar un plan. Entonces decíamos, a ver, ¿por qué estamos haciendo esto? ¿Qué es lo que queremos que aprendan los niños? Entonces, bueno, poníamos, a ver, primero que nada, la base de nuestro plan era la familia. O sea, somos pro familia, o sea, tenemos una familia, nos llevamos muy bien y lo que les queremos inculcar, lo primero que les queremos inculcar a los niños es el tema familiar y que vean amor familiar entre nosotros y que los niños estén con nosotros. Entonces, nuestro tema número 1 que quisimos desarrollar era el tema de la familia. El segundo tema era el tema de la educación global. O sea, los viajes y que conocieran diferentes culturas para que se volvieran pues más empáticos, más comprensivos y que además su mente y su visión se ampliara. Y la tercera el tercer fundamento era la tecnología. Entonces dijimos, vivimos hoy en una era tecnológica, existe el internet, en aquel entonces todavía no se oía lo de la inteligencia artificial, pero bueno, ya estamos en otro nivel donde puedes tener cualquier curso, cualquier programa, lo que se te ocurra aprender en la palma de tu mano, en el segundo en el que le des en una búsqueda, tienes todo. Y entonces esa fue una de las formas como empezamos a aprender. Pero bueno, esas digamos que fueron como nuestros 3 pilares, ¿no? La familia, la educación global y la tecnología. Y ya de ahí... Un plan así, ya sabes, misión, visión, objetivos. ¿Qué queremos? Seres felices, creativos, entrepreneurs, adaptables, tolerantes. O sea, teníamos así como que nuestro perfil clarísimo de qué queríamos. Después la ruta. Entonces vamos a armar la ruta. ¿Cuándo vamos a salir? ¿Qué herramientas o cosas necesarias vamos a usar durante el viaje? ¿Cuáles van a ser los climas a los que nos vamos a enfrentar? O sea, como que sí teníamos estructura, aunque no se viera. Claro. Ya sabes, la gente pensaba que dijimos, mañana dejamos todo y nos vamos a viajar por el mundo y se acabó. No, la verdad sí hicimos un plan y gracias a que hicimos ese plan nos ayudó como a sortear un poquito las adversidades cuando nos topamos con cosas bastante fuertecitas por el viaje. Claro, y cuando en algún momento queríamos tirar la toalla, cuando pasamos por situaciones difíciles, obviamente siempre volteábamos a ver el plan. Y decíamos, no, es que ya no nos podemos echar para atrás. Ya dijimos que vamos a educar a los niños así. Ya llevan los niños sin ir a la escuela X tiempo. Y entonces no es que ahorita me voy a regresar y otra vez primaria y secundaria. Ya, o sea, ya no había vuelta para atrás porque ya estábamos inmersos en el sueño, ¿no? En este ideal. No, pero imagínate. Salimos a viajar, ¿no? Y empezamos a viajar así en la grande, íbamos a hoteles bonitos, a restaurantes bonitos, hacíamos nuestras paradas en el Oxxo cada 3 horas y ya sabes que 500 pesos de Gatorades y chetos. Y bueno, así nos echamos 6 meses y obvio nos quedamos sin un varo. Por supuesto. Y ahí fue donde dijimos, en la torre, ¿qué vamos a hacer?
Y estuvo increíble, la verdad, porque íbamos todos en la camioneta, ya sabes, por el retrovisor nos volteábamos a ver y veíamos los ojitos de todo el mundo. ¿Qué va a pasar? ¿Nos vamos a regresar a nuestra vida tradicional o seguimos? Y dime tú si unos niños, después de estar vacacionando 6 meses sin control, van a querer regresar a la escuela. Claramente que y no. A su vida tradicional y a papá a la oficina y obvio no. Entonces, entre todos poníamos todos los pros de seguir adelante y todos los contras. Entonces decíamos, va a estar increíble, vamos a seguir haciendo planes en familia, aprendiendo un chorro de cosas, divirtiéndonos todos los días, cada quien va a aprender a su ritmo, pero pues el rollo de los lujos y de las comodidades, quién sabe cómo se va a poner, nos tenemos que poner súper creativos a ver qué inventamos porque neta no tenemos dinero. O sea, hoy empezamos así como de tema de Survivor, nos avientan en Michoacán y a ver qué empezamos a hacer. Y con todo y todo, los niños nos dijeron, nos vale gorro, no sabemos cómo le vamos a hacer y nos aguantamos las incomodidades y no tener juguetes y no tener servicio y no tener comodidades, porque mi mejor juguete es mi papá. Imagínate qué grueso. Es lo más bonito. O sea, cuando llegamos a uno de esos momentos de rompimiento, Crisis. de crisis, de pensar, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos regresamos o le seguimos? ¿No? Porque pasó muchas veces durante el viaje, o sea, pasó por nuestra cabeza el de, híjole, esto creo que ya se nos salió de las manos o no les estamos dando a los niños una vida digna, ¿no? O sea, todo lo que traíamos aquí que nos venían diciendo es el de, híjole, pues sí tenían razón y somos unos locos. O sea, sí pasamos muchas veces por ese pensamiento, pero ahí eran los niños los que nos impulsaban, los que nos decían, no, vamos a seguir adelante y confiamos. O sea, el apoyo que nos estuvieron dando ellos todo el tiempo era lo que nos hacía decir, ok, nos la rifamos y seguimos adelante. Oye, entonces por lo que entiendo es que cada vez que había una situación de crisis lo hablaban en familia y no era solo un tema que hablaban ustedes dos como adultos, sino que involucraban a los niños también, ¿cierto? Y los niños estuvieron involucrados en todo, hazte cuenta, desde que no les gustaba la escuela, el primero nos dijo, Rodrigo, que es el más grande, iba muy contento a la escuela porque ese hombre es intelectual y entonces todos los datos le entran suavecito y le parecía facilísimo. Pero Santiago, el segundo, nos decía, odio ir a la escuela, no la tolero, no me gusta. Tenía 4 años, no me gusta despertarme temprano, no quiero ir a la escuela con una señora que yo no conozco, no puedo ir al baño, no puedo comer, no puedo hablar con mis amigos, y entonces nos daba miles de razones válidas para un chavito de esa edad y aparte válidas o no, ese era su sentir. Y entonces desde ahí fue cuando empezó el show y dijimos, oye, lo que nos está diciendo este niño es súper valioso y si nosotros creemos que ellos son como nuestra versión actualizada, pues les tenemos que hacer caso a ellos, no a nosotros que ya traemos el formato viejo. Claro, sí, uno trae ya las creencias heredadas de las familias, los abuelos y todo, ¿no? Y eso, les preguntaba esto porque digo, obviamente yo no soy mamá ni nada, pero sí me he dado cuenta como, pues por mi familia y amigos que tienen hijos y por lo que veo y así, pues me he dado cuenta que a veces cuando hay una crisis familiar, por lo regular los adultos lo hablan entre ellos y a los niños no les comunican las cosas o por no querer lastimarlos o por no querer espantarlos o por no querer lo que quieras o porque son niños y los niños no van a entender desde, ay, bueno, no, ellos qué van a saber. Entonces como que los excluyen. Ustedes cuando tenían una crisis los involucraban a ellos y eso también me parece súper bueno porque al final es ser familia, ser congruentes con los valores de la familia, que eso es lo que querían. Y eso me parece súper bonito. Y si yo algún día decidiera ser mamá, que lo dudo, pero si eso llegase a pasar, creo que eso es algo que yo les tomaría a ustedes, ¿sabes? O sea, entre muchas otras cosas que ya se les he dicho, pero esto me parece súper lindo. O sea, no que porque sean niños significa que no van a saber o ellos son menos, no. O sea, esta parte de que se apoyen y qué increíble que ustedes digan, cuando estábamos en crisis, ellos eran los que nos levantaban a nosotros. Eso me parece fabuloso, ¿no? ¿Sabes qué era lo más interesante? Que
cuando armamos el proyecto educativo, lo debemos a poner una escuela y eso empezó un poco por Lalo y por mí, ¿no? Porque nos dijo Santiago que no le gustaba y dijimos, bueno, vamos a armar una escuela a nuestra medida, donde haya profesores y materias para todas las personalidades, para el intelectual, para el deportista, para el místico. Ellos, por ejemplo, nos decían, ¿y si le agregamos los viajes? Y luego seguíamos preguntando, ¿y cuál sería su escuela ideal? No tener tareas, no tener exámenes, no levantarnos temprano. Entonces, con la lluvia de ideas de todo, salió el proyecto. Y después, cuando ya estábamos en ruta y nos pasaba alguna situación de crisis, nos parecía bien interesante que ellos supieran perfectamente qué era lo que estaba pasando, porque a veces como niño no entiendes a tu papá con una carota de este tamaño o bien preocupado y diciéndote que todo está bien. O sea, como que dices, yo te siento mal y me dices que todo está bien. No hay congruencia por ningún lado, ni te puedo ayudar, ni no. Y entonces nosotros decíamos, preferimos decirles las cosas tal cual, lo que está pasando, que por eso estamos preocupados, que nos den chance un ratito de estar solitos para ver cómo lo manejamos y que si ellos tienen alguna solución nos lo digan. Y entonces decíamos, creemos que es una manera de podernos hacer también amigos y podernos todos aprender a expresar cómo nos sentimos. De estos momentos de crisis, ¿se acuerdan cómo manejaron la primer crisis que tuvieron cuando empezaron este viaje? O sea, la primerita, cuando dijeron ya no tenemos dinero. ¿Se acuerdan qué estrategia utilizaron para seguir adelante? Sí, estábamos en el coche, ¿te acuerdas? Sí, veníamos en el coche, en la carretera, y fue el de, tenemos dinero para una caseta más y para un tanque de gasolina. Y, o sea, no tenemos ni para regresar a la ciudad, ¿no? No, y nos quedamos así porque a ti te debían un dinero en esa ciudad, cosa que no te lo dieron. Entonces dijimos, ups, los planes cambiaron. Claro, entonces de pronto, o sea, antes de esto ya Rodri de repente un día se le ocurrió hacer un video con su teléfono del viaje, de lo que llevábamos de recorrido. Empezó a editar y de pronto en esa edición nos dice, mira lo que hice con este video, y lo vimos y un video padrísimo. Entonces le dijimos, oye, pues ese video lo podríamos utilizar como para hacer intercambios, o sea, se lo podríamos intercambiar a los restaurantes, a los hoteles, o sea, puede ser una de las herramientas, porque ya habíamos empezado como que en el camino, conforme íbamos avanzando y se nos iba acabando el dinero, traíamos en el coche pues todas nuestras cosas de lo que no nos habíamos deshecho. Traíamos la camioneta llena y empezamos a truequear cosas. Entonces llegábamos a un pueblito y decíamos, oye, ¿te puedo cambiar mis cassettes de Nintendo por comida? Y nos decían, claro que sí. Oye, ¿te puedo cambiar mi ropa? Entonces como que empezamos a ver que el trueque era una manera de poder seguir avanzando. Entonces con lo del video dijimos, bueno, ¿y si hacemos un video y le creamos un video a alguna empresa y nos lo aceptan? Entonces dijimos, bueno, pues vamos a probar. Y entonces ofrecimos nuestro video, le dijimos, oye, te podíamos hacer un video así, así, así. Y hubo uno que nos dijo, bueno, vamos a hacerlo. Y entonces empezamos a hacer los videos, hicimos uno, luego hicimos otro, entonces ya luego teníamos pues como nuestro ejemplo para enseñarle al siguiente restaurante lo que habíamos hecho. Y luego de eso dijimos, bueno, ¿y si lo hacemos también con un hotel? Entonces fuimos con un hotel y nos dijeron, ay, sí, padrísimo, pues se pueden quedar 2 días o 3 días o 3 noches o una semana. Y entonces así empezamos poquito a poquito, digo, te lo estoy resumiendo, claro. Pero fue como la entrada de nosotros de no tener dinero a empezar a truequear. Y entonces veíamos, o sea, en algún momento nosotros todavía teníamos algunos ingresos que nos llegaban de cobranzas, de gente que nos debían pero pues no, ya era algo mínimo, claro. Con eso digamos que teníamos así como pocket money, como se dice, para podernos mover, pero ya o sea, nuestra vida la empezamos a hacer en base a los intercambios. Ahí sí se puso rudo, porque hazte cuenta, decíamos, a toda la bola les decíamos, hey, tenemos que buscar dónde comer. O sea, es número 1, dónde dormir. Ya que tenemos resuelto dónde dormir, dónde comer. Y después, dónde vamos a divertirnos. Entonces, ese era como el plan a seguir, ¿no? Pero decíamos, si no tenemos cubierto el hospedaje, estamos fritos. Entonces, esa era la misión. Vamos a buscar primero hoteles. Una vez que nos decían que sí, ya decíamos, bueno, restaurantes. Y llegó un momento en México
que nos volvimos como que súper buenos. Yo creo que teníamos que empezar a hacer confianza en nuestra seguridad, porque decíamos, si no, no nos queda de otra eso. Llegamos con buena cara y buena actitud a pedir el trueque, o no nos dicen que no y nos quedamos con hambre. La necesidad. Y ya llegó un momento en donde teníamos nuestro choro súper bien armado y nos decían que sí a la primera. Era increíble. Ya llegó un momento donde les decíamos, ¿qué quieren comer hoy? Y nos decían, hoy sushi. Y íbamos directo al sushi y nos decían que sí. Y luego, ¿en dónde queremos hacer trato de entretenimiento? En el patinaje sobre hielo y luego al cine. Íbamos y nos decían que sí. Entonces nos pareció como la receta secreta, que en vez de ir a trabajar un mes, a juntar el dinero para poder ir a hacer todas esas actividades, nos ahorrábamos el dinero y nos íbamos directo a hacer la actividad que queríamos hacer. Entonces estuvo de lo más divertido y de lo más interesante. Y en México funcionó increíble. Hoy eso tiene un nombre y se llama ser blogger. Claro, sí, justo. Ya hoy todo el mundo, o sea, ya hoy lo hace pues cualquier persona que es blogger. Incluso ya tienen invitaciones formadas a todos los hoteles que se te ocurran, restaurantes, lugares donde ya van y hacen. Pero cuando nosotros lo empezamos a hacer, eso no existía. Claro. Y bueno, o sea, nosotros empezamos con ese sistema y nuestro único miedo, por ejemplo, era el de ¿qué tal que no conseguimos hacer trato para dónde dormir? Y pues un día se nos hizo de noche, nos dio la noche y dijimos, bueno, pues ¿y ahora qué vamos a hacer? Pues vámonos a la playa, en ese momento traíamos coche, vámonos a la playa, nos dormimos aquí en la playa. Bueno, pues nos dimos cuenta que no pasaba nada, ¿no? Bajamos los vidrios del coche. Finalmente los niños, la mitad del camino venían dormidos siempre en las carreteras. Pero ¿qué tal los niños? Abren el quemacocos y nos dicen, ¿qué tal nuestro hotel? 1000 estrellas. No, es que te lo juro que eran momentos horribles que se convertían en los mejores de nuestra vida porque las moralejas eran impactantes. Pues ese día que dormimos en la playa, de repente dijimos, bueno, si no conseguimos hacer trato, pues nos dormimos en el coche, no pasa nada. Recuerdo una vez en Mérida, se nos hizo de noche lo mismo, no conseguimos trato, no teníamos dónde dormir. Bueno, pues nos dormimos aquí en el coche. Y al día siguiente teníamos en un restaurante así súper nice, les íbamos a hacer un video. Y dijimos, ¿cómo vamos a llegar todos recién despertados? Bueno, nos fuimos a bañar a la fuente, de una fuente ahí en Mérida. Entonces era muy chistoso que no teníamos dónde dormir. Estábamos bañándonos en la fuente y luego estábamos comiendo en uno de los mejores restaurantes de Mérida. Bueno, así unos manjares espectaculares, ¿no? Otro día, ¿te acuerdas que nos fuimos a bañar al zoológico? Ay. O sea, era lo máximo. Estábamos por ahí y vimos que estaban lavando a unos elefantes. Entonces fuimos por nuestro shampoo y nuestras toallas, ¿por qué no? Y le dijimos al señor, oiga, échenos por favor agua de su manguera. Sentíamos que nos iba a salir volando la cabeza del chorro tan grande de agua, pero salimos de ahí rechinando de limpios a hacer nuestro trato elegantísimo. ¡Qué Entonces cool! Era una superaventura. O sea, eso era lo peor que nos podía pasar. El de si no tenemos dónde dormir, pues nos dormimos en el coche. Pero luego en algún momento del viaje, pues también vendimos el coche. Entonces ahí ya la opción del de qué es lo peor que puede pasar, no. Ahora sí, lo peor que puede pasar está más gacho, ¿no? Pero a ver, entonces, ¿cómo, si el coche, era su medio de transporte, cómo se movían cuando vendieron el coche? ¿Cómo fue eso? Pues mira, cuando ya nos quedamos sin coche, estábamos en Nayarit. Y entonces nos echamos Nayarit, Jalisco, estábamos en Punta Mita, sí. No, bueno, pero cuenta nuestra estrategia porque parecería como el de ¿y por qué llegaron a eso? Hazte cuenta que fuimos a un rancho en Punta Mita y la dueña quería vender su rancho, pero estaba hermosísimo, pero le faltaban como arreglarle unos detalles para poderlo vender en forma. Entonces nos pareció fantástico decirle, nosotros arreglamos todo, lo vendemos, nos vamos con esa comisión y seguimos nuestro viaje, ¿no? Buenísimo. Muy emprendedor, claro. seguro. Sí, cómo no. Nos gastamos todo el dinero. O sea, vendimos la camioneta, nos gastamos el dinero y de pronto no teníamos ni comisión, ni rancho, ni dinero, ni nada. Y entonces de pronto, pues fue el de, pues ya nos tenemos que ir. Y entonces salimos de ahí y dijimos, pues a pedir ride. Y entonces nos había recomendado una amiga en el viaje. Nos dijo, oye, ¿nunca se han ido de ride en un tráiler? Dice, son padrísimos, tienen unas cabinas increíbles, no sé qué.
Y dijimos, bueno, pues vamos a hacer la prueba. Entonces nos fuimos de ahí hasta Guadalajara, conseguimos 3 diferentes rides en 3 diferentes trailers, pero uno de repente nos dejó a media carretera y estábamos ahí en una carretera en Jalisco con los niños, con las maletas. Se estaba haciendo de noche. Se estaba haciendo de noche. Chispas. Pero bueno, los traileros, la verdad es que, bueno, tenemos muchísimos amigos traileros. A la fecha nos seguimos escribiendo. Pero bueno, nos fuimos a Guadalajara, luego de ahí nos fuimos a Mazatlán. De Mazatlán nos fuimos a Hermosillo. O sea, estuvimos consiguiendo ride para movernos. Porque imagínate que tú dices, ay, qué miedo subirte al tráiler, ¿no? Más bien a los traileros les dábamos pavor nosotros, porque cuando les pedíamos chance nos decían, y no será una treta para robarme el tráiler, porque es la treta perfecta que se suba la familia y me pergollen y se lleven la mercancía. Pues unos nos decían, híjoles, que sí quisiera, pero tenemos prohibido. Pues a la mera hora les daba como ternura y decían, me vale, le voy a poner un chicle a la cámara y van para arriba. Y resulta que traían camarones que exportaban a Alemania. ¿Y cuánto valía el Sí, no, traían millones de dólares en carga. O sea, cada tráiler, por eso nos decían, está prohibidísimo subir a nadie, porque traen millones de dólares en mercancía. Entonces nos decían, bueno, te voy a subir, te voy a llevar, ¿no? Ay, qué lindos. Estábamos brutal, eran unas cabinas enormes, así que nos sentíamos en el Velayo de Las Vegas, todas capitonadas de piel, qué cool. 80 almohadas. Muy eclécticas, ¿no? Y ya nos decían los niños, ni una más me vuelvo a subir a un autobús. De ahora en adelante quiero viajar en tráiler, ¿no? Ajá. Y Lalo obviamente iba adelante, haciendo amigos con el chofer. No, hicimos unos contactos divinos. Pero llegó una noche en que sí nos quedamos sin dónde dormir y ya no traíamos coche. Y estábamos en Mazatlán, habíamos hecho tratos en unos hoteles, pero justo se nos acabó el trato, no conseguimos nuevo trato. Y total dijimos, bueno, ¿y qué hacemos? Pues a dormir a la playa, ¿no? Ya sabíamos que la playa siempre era opción. Entonces nos fuimos a la playa con los niños y pues en lo que uno se dormía, el otro estaba despierto, pues ahí como... Echando ojo, velando, ¿no? Un velero. Yo traía 2 y tú a otros 2. Un velerito de esos que estacionan los que te rentan. Sí, sí. Y entonces, bueno, nos quedamos arriba del velerito y ahí en Mazatlán nos habíamos hecho amigos de unos cuates porque nos pusimos a vender mariscos en la playa. Y entonces uno de nuestros amigos nos dijo, oye, ¿cómo que ayer se durmieron y no tenían dónde dormir? Le dije, sí, eso es que pues, no pudimos hacer trato en ningún hotel y se nos acabó. Entonces nos dijo, bueno, yo los invito a mi casa si quieren. Es una casa, ¿no?, muy humilde y si ustedes me aceptan. Y dijimos, pues claro que sí. Total, nos llevó a su casa y era una invasión en Mazatlán, así pues, las casas de lámina, súper pobre. Piso de tierra. Y entonces ahí pues, nos quedamos como 15 días, porque se nos había perdido el teléfono con el que hacíamos los tratos y con el que grabábamos. Entonces necesitábamos generar dinero para comprar un teléfono, porque llegó un momento en el que ya nosotros andábamos viajando solamente haciendo videos. O sea, ya no usábamos dinero. ¿No? Todo era trueque. Nuestro teléfono fuera nuestra American Express. O sea, sabíamos que esa era su moneda de cambio, ¿no? Era su portafolio para presentar todo lo que habían hecho, ¿no? Y lo que podían hacer. Uh-huh. Sí, y en un ride se salió de la bolsa y nos quedamos sin teléfono. Oh my God. Yo lo perdí, lo asumo. Qué nervios, qué ansiedad. Y sí, ya me acuerdo de esta historia que me contaron y de ahí viene otra muy interesante de eso. Pero a ver, antes de seguir, me gustaría preguntarles del día que ustedes empezaron a esta situación del tráiler y que estaban en Mazatlán, ¿no? Con este señor que les abrió las puertas de su casa, ¿cuántos estados ya habían recorrido ustedes? Desde que empezaron hasta que estamos en este momento. Uy, yo creo que ya llevamos como unos 15 o 20. Wow. Sí, ok. Ya. Sí, estamos resumiendo, ¿no? Porque sí, si claro. no vamos a... Si no vamos a acabar. Nos decían, por ejemplo, no vayas a Oaxaca porque está durísimo lo de los maestros. No vayas a Chiapas porque los zapatistas, o sea, cada estado tenía su peligro mortal, ¿no? Y entonces decíamos, ¿nos vamos a ahorrar Oaxaca? Obvio no. ¿Nos vamos a ahorrar Chiapas? Obvio tampoco. Y nos dábamos cuenta que cada estado se ponía más divertido y estaba más bonito que el anterior. Y decíamos, imagínate si hubiéramos oído
no hubiéramos salido ni a la esquina para empezar, y toda la gente con la que nos topábamos era adorable. Entonces yo creo que lo más valioso que aprendimos en el camino, aparte de las cosas naturales y museos y historia y tradiciones, era ver la bondad de la gente, porque eso no te enteras cuando tú vives en tu casa, en tu departamento, y no le tienes que pedir nada a nadie, ¿no? Ni saludas para empezar. Claro. Entonces acá los niños nos decían, la gente es adorable. No manches, ¿qué tipazo que nos dijeron que sí en el hotel? No manches, ¿qué tipazo que nos intercambiaron las quesadillas? Entonces, aunque no quisiéramos, todos los días éramos como agradecidos y nos dábamos cuenta de la bondad de la gente. Entonces yo creo que los niños hayan aprendido eso, tal cual, fue lo mejor que nos pudo haber pasado. Ahora en día creo que es una de las cosas que nos hace más falta, el aprender a ser agradecidos, el valorar lo que tenemos y el darnos cuenta de cómo ayudándonos pues se genera algo bonito, ¿no? Y te ayudo a ti, tú me ayudas a mí, mañana ayudamos a alguien más y es una cadenita. Y ahora, por ejemplo, cuando ellos ven que a alguien les hace falta o algo o les piden algún favor de cualquier tipo, ellos dicen, es que la verdad que se siente bien padre ayudar a la gente y poder hacer favores. Entonces, si nosotros podemos, siempre les vamos a decir que sí. Y si no está en nuestras manos, pues tan sencillo le dices que en ese momento no puedes. Claro. O sea, pero a mí, o sea, ellos dicen, a mí me pone muy feliz que me piden y que la gente se acerque a pedirnos ayuda. Digo, ay, qué bonito. Sí, qué lindo que tengan esta mentalidad y obviamente pues se nota que lo aprendieron gracias a este modo educativo que ustedes decidieron empezar. Y esta parte que mencionabas, Tania, del tema de la seguridad, también es algo que les quería preguntar. ¿Cómo manejaban ustedes el tema de la seguridad? Porque digo, ya me queda claro que no, que como que intentaban no hacer caso a lo que la gente les decía a su alrededor, pero en ningún momento les pasó estar en alguna situación que dijeran, uy, nuestra vida puede correr peligro. En México no. En México no. En México la verdad es que siempre nos fue bien. Qué con bueno. Todo y todos los temas que ya nos habían tocado vivir, algunos temas de crimen y de delincuencia y de asaltos y demás en nuestra vida anterior, pero durante el viaje afortunadamente no tuvimos ningún tipo de problema en el que nos viéramos amenazados. En Egipto sí tuvimos una situación. Ok. Ahí que, bueno, nos tocó un cuate como Freddy Krueger que nos persiguió con un cuchillo. O sea, eso fue ese es todo un tema para todo un podcast. Pero bueno, finalmente salimos todos ilesos, no pasó absolutamente nada. Pero sí hemos tenido algunos temas de seguridad. Bueno, pero digo qué bueno que están bien, que no les pasó nada y si nos quieren compartir alguna que otra en alguna parte de la entrevista estaría increíble para que la gente sepa. También si nos quieren contar la historia de la chica de la vida galante en Tijuana, esa parte, esa me encantó. Que ya sé que tienen más historias, pero es una de las partes favoritas de la historia. Sí, ya me sé esta historia un poquito antes que ustedes, pero bueno, sigo descubriendo muchas otras cosas. Entonces, bueno, estamos en la parte que está en Mazatlán, que este señor súper amable les dio la oportunidad de quedarse en su casa. Y el señor vivía en una casita súper humilde, pero al final, bueno, pues estaba dispuesto a ayudar, ¿no? Y de ahí, ¿qué sigue? Bueno, en esta casita o sea, él vivía con su esposa, con sus 2 niñas y pues vivían en la tierra. O sea, llovía y se metía el agua y había que ir a las 2 de la mañana por agua con unas cubetas porque solamente a esa hora bajaba el agua y entonces había que formarse pues todo el pobladito toda la invasión para conseguir el agua. Y entonces ahí, por ejemplo, los niños veían o sea, no es que nada más le abres hacia la llave y sale el agua calientita. O sea, ¿cómo que esta gente tiene que hacer todo esto? No, y hacían preguntas y decían, ¿todo esto tiene que hacer la gente para bañarse? Y decíamos, pues imagínate, o sea, qué grueso que no todas las personas tienen las mismas oportunidades. Y Diego, el chiquito, decía, ¿y quién se encarga de todo esto? Y Lalo le explicaba, ¿no? El gobierno. Y bueno, cuando Diego fue aprendiendo durante el camino, o sea, que veía las diferencias porque estábamos en una casa así y al día siguiente estábamos en un hotel 5 estrellas. Entonces Diego decía, oye, pero ¿por qué estos son
tan pobres y por qué estos son tan ricos y cómo. Y que entonces a su edad y a su tamaño le explicaba pues cómo funciona la política y cómo funciona el país. Y nos dice, ¿y entonces quién es el jefe de todo esto? ¿Quién es el que manda? Y decía, bueno, pues el presidente. Y Diego decía, pues yo voy a ser el presidente de México y voy a cambiar todo esto, Ay, porque esto no es posible. Qué lindo. Entonces, cuando pasábamos alguna frontera o veía algún guardia de seguridad o militar, retén, decía, ellos son mi equipo. Entonces iba y les daba la mano y se presentaba. Hola, yo soy Diego, yo voy a ser presidente. Y todos se carcajeaban. ¿En serio? Mi vida. Sí, tenía 5 años. Y le decían el Mr. President. Qué bello. Pero se daban cuenta de las necesidades de los demás. Era impresionante. Entonces, como teníamos nuestra página de Facebook, por ejemplo, y veían que subíamos como, esto es nuestra vida y hay un poco de todo, o sea, no estábamos encajonados en ser los chicos de lujo, ni en ser los chicos de los lugares horribles o de los hippies o así, teníamos bastante versatilidad. La gente nos escribía y nos decía, oigan, ¿cuándo vienen a mi pueblo, a mi ciudad? Yo los acepto en mi casa. Y sirve que compartimos experiencias, nosotros les enseñamos los lugares más fregones y ustedes nos platican cómo le hacen. Entonces, ya íbamos agendando nuestra ruta y haciendo nuestros puntitos. Ok, vamos a casa de Tania, luego vamos a casa de Anabel, luego vamos a casa de Silvia y así íbamos por la vida. Y entonces, en una de esas casas, nos invita una chava divina y nos dicen los hijos que ella trabajaba en un restaurante de mariscos. Entonces ya llegamos muy contentos a la casa de la señora, nos presentamos, nos cayó brutal, esta chava nos recibió en pijama, los niños, ya sabes, correteando por toda la casa, les hacía de comer, daba más vueltas que un mayate. Y entonces nos dice, bueno, entonces, ¿qué onda? ¿Se van a quedar aquí? Y le decíamos, sí, ya habíamos quedado, que el intercambio era que te cuidáramos a tu chiquito. Tenía 3 hijos y el chiquito era bebé. Ah, bueno, buenísimo. Entonces de repente nos dice, bueno, manitos, me voy a arreglar porque ya me voy a ir a trabajar. Y entonces le decimos al restaurante, ¿verdad? Y nos dice, no, ¿cuál restaurante? Y se carcajea, ¿no? Y nos dice, me voy al table, ¿cuál restaurante? Me encanta. ¿Cómo que al table? Bueno, ya sabes que los 6 volteamos a vernos los ojos, se nos enchinaron las pestañas y dijimos, pues ya estamos aquí, ¿no? Total, que se fue a disfrazar, se puso guapérrima, se pintó los ojos como de Kiss, ya sabes, se puso sus mallas de red, sus botas de la pícara soñadora y salió a todo lo que daba. Me entrega al niño y le dice a Lalo, a ver, mijito, venme a pedir un taxi, por favor. Qué cool, qué chévere. Y claro, en la calle, ya sabes, pidiendo al taxista, se sube esta chava y se va a su viaje. Entonces toda la noche se la pasa bailando, cotorreando y llega a las 7. Ay, nosotros, ya sabes, mientras tanto, cenando a todo dar, viendo películas con palomitas, cuidando al bebé, mis hijos jugando a todo lo que daban con los otros chavitos pasándose la bomba. Y llega esta chava que como a las 9 de la mañana, ¿no? Y, ay, qué divinos, ¿qué tal la pasaron? Pásame a mi bebé, desayunamos todos juntos y entonces nosotros la empezamos a entrevistar, ¿no? Claro. Cual tú con tu podcast. Tal cual, tal cual, tal cual. Y le decíamos, oye, dime una cosa, ¿y cómo empezaste? Y entonces nos decía, pues lo que pasa es que yo tenía una autoestima que estaba en el suelo, me consideraba súper feíta, en la escuela me buleaban a todo lo que daban. Y entonces, bueno, me casé con el primer fulano que me hizo caso, me embaracé, tuve 2 hijos y este señor me trataba fatal. Con toda la fuerza del mundo me atreví a dejarlo y empecé a trabajar en un restaurante. En ese restaurante me ofrecieron que si iba en la noche, me pagaban mejor. Y luego me dijeron que si bailaba, que me pagaban mejor. Y resulta que cada vez le costaba como, o sea, se lo cuestionaba y decía, híjole, no sé si me atreva yo a hacer este siguiente paso, pero no está tan mal y le puedo dar a mis hijos una mucho mejor vida. Entonces así empezó hasta que terminó bailando en el tubo y de ahí ya pasó la barrera al
querer decidir con qué chavo Qué se cool. iba, ¿no? Y entonces ya pasó a ser la teibolera completa con todas las aristas. Y le preguntábamos, oye, ¿te la pasas bien o sufres como una condenada? Y nos decía, pues, ¿qué crees? Que soy la mujer más feliz del mundo, es lo que más me gusta, tengo tiempo de educar y apapachar a mis hijos en el día y ver que se vayan a la escuela, tenerles la comida lista, yo tengo dinero, aparte le pago a mi mamá una lana. Wow. Entonces, esta vida me da para yo poder resolver todos mis temas en cuestión mamá y en cuestión económica. Y entonces todos nos quedábamos con el ojo cuadrado y decíamos, profesión, prostituta. Uh-huh. Esto es lo que hay, a eso se dedica, así vive una prostituta y cada quien aprovecha las oportunidades y utiliza sus herramientas Claro. en el momento que se le ofrece, y este es otro trabajo. Claro. Así como ayer conocimos a un arquitecto y antier a un músico, y entonces era súper interesante porque les podíamos platicar a los niños con esa apertura sin juicio, como el de esto es lo que hay, así vive esta gente. Sí, claro, y no vas espantándote por la vida de, ay, no, o sea. Y Claro, no porque fuera prosti me iba a bajar a mi marido. ¿Me entiendes? Exactamente. Claro, pero entonces vas aprendiendo a no tener juicio. O sea, es uno de los grandes aprendizajes que como fuimos conociendo tanta gente y oíamos su historia, o sea, cuando oías la historia de esta chava, pues obviamente comprendías por qué había llegado ahí. Entonces, si no sabes, si no tienes idea, es muy fácil desde afuera juzgar y criticar y hablar de otras personas. ¿No? Por miedo y por prejuiciosa. Claro, pero cuando conoces realmente todo lo que hay detrás, pues entonces lo único que te queda es compasión y agradecimiento. Claro. Y finalmente para nosotros, cada persona en el camino se iba convirtiendo en una maestra, y para nosotros esta chava fue una gran maestra que nos dejó muchísimas enseñanzas, una madre de verdad ejemplar. O sea, veíamos cómo trataba a sus chavitos, mantenía a su mamá, y pues hacía lo que se tenía que hacer, lo que en ese momento, las herramientas con las Ya que tenía, pudo contar. Claro. No, y el día de la despedida, no te quiero decir, moco y baba, ¿En serio? sin control, lloraban todos los niñitos, nosotros también nos secábamos las lágrimas. Llegó un momento donde era más difícil para los que se quedaban, dejarnos Sí. ir, porque nosotros ya nos íbamos acostumbrando cada vez más a las despedidas. Claro. Pero de verdad que nos hicimos mejores amigas, nos la pasamos brutal y mejores amigos. Y cuando nos despedimos sentimos horrible y dijimos, no, bueno, esta chava nos la quedamos guardada en nuestro corazón. Forever and ever. Estuvo lo máximo. ¿Cuál fue su siguiente parada? ¿Qué siguió después para ustedes? Mira, ahí después de Mazatlán vivimos otro de esos momentos de punto de quiebra, porque llegamos a Hermosillo, llegamos de ride, hicimos un trato en un hotel, al día siguiente nos dijeron que pues no, que nada más una noche, y entonces de pronto, en Hermosillo había una temperatura, estuvimos con 50 y tantos grados, entonces nos dijeron que no saliéramos, que nos podía dar un golpe de calor. Pararon el trabajo, pararon todo, entonces no pudimos salir a hacer ningún tipo de trato. Entonces de pronto en la noche no teníamos dónde dormir, estábamos en el patio de un hotel de rompe y rasga, con los niños acostados en las maletas, llenos de moscas, no. Y Almodóvar. Y entonces ahí fue una de esas noches que dijimos, ¿sabes qué? Esto ya se nos está saliendo de las manos, no puede ser. ¿Qué vida les estamos dando a los niños? O sea, por vivir esos momentos tan padres y tan bonitos, los estamos también arriesgando, estamos arriesgando y exponiendo. Entonces, bueno, estábamos sin saber qué hacer. Y en la mañana nos dijeron, oigan, ¿por qué no van al radio? Aquí en no sé qué estación, y les platican y les cuentan, y Está bien curado. sí, nos decían, está buena su historia, pues a ver qué, si pueden hacer algún trato con la gente que los está oyendo, ¿no? Entonces vamos al radio, llegamos cerrado y dijimos, no, bueno, estamos ahora sí de mal en peor, ¿no?
Y en la puerta de la estación de radio nos dice una persona, oye, ¿por qué no se van aquí a TV Azteca? Está aquí a unas cuadras. Nos dijimos, a TV Azteca, dijimos, pues vamos, ¿no? Llegamos, tocamos la puerta y les dijimos, oye, es que estamos haciendo un proyecto educativo y estamos viajando y no sé qué. Bueno, les contamos por encimita y nos dice la chava, la que estaba oyendo, dice, oye, acaba de oír el director que justo iba pasando y dice que si les podrían hacer una entrevista. Y nosotros, ay, sí, estaría buenísimo, ¿no? Bueno, nos pasan, bueno, veníamos con las maletas, todos sudados, 40 y tantos grados. Sí, ¿no? Entonces dijimos, bueno, déjanos entrar al baño a quitarnos tantito la mugre, ¿no? Si ya nos habíamos bañado con la manguera de un elefante, sí, claro, ¿no? Que no nos limpiáramos en el baño de TV Azteca. Y entonces, bueno, nos dimos una shineadita y nos entrevistaron. Entonces ya platicamos de lo que se trataba, y termina la entrevista y nos dice el director de TV Azteca, oigan, pues está muy interesante lo que están haciendo y les queremos dar una semana en este hotel, un super hotel ahí en Hermosillo, todo pagado y a este restaurante pueden ir de parte de nosotros, ¿no? Qué buena onda, ¿eh? Y entonces para nosotros fue de pronto el de, wow, o sea, nos llevaron a la suite, bueno, porque nos dieron aparte 2 suites súper bonitas y entonces eran de esos momentos que recuperábamos otra vez la confianza y decíamos, a ver, ayer estábamos a punto de decir, vámonos de regreso, esto se acabó, sintiéndonos los peores padres y al día siguiente estábamos en una super suite, de ahí nos llevaron a un restaurante súper picudo, bueno, entonces eso nos empezó a motivar otra vez y de pronto al día siguiente o a los 2 días sale la entrevista al aire, ahí en Hermosillo. Y la vemos y ¡ay, qué padre! Quedó buenísima. Tenía muchísimos likes y nosotros no estábamos acostumbrados y decíamos ¡órale! Ah, bueno, sale la entrevista al aire en el canal de TV Azteca. Somos famosos, ¿no? Y luego también la suben en el Facebook y empezamos a ver que empieza a tener un chorro de vistas y un chorro de likes. Y entonces de repente salimos a la calle y la gente nos empiezan a parar. ¡Ay, los López Palacio, los viajeros! No sé qué. Y entonces, de pronto nos echamos un mes siendo así los súper populares. La celebridad de Hermosillo, ¿no? Celebridades nos empezaron a invitar aquí, nos invitaban a todas partes. El presidente municipal de un pueblito nos invitó a que grabáramos su pueblo. O sea, nos empezó... Por un mes. Sí, o sea, fue así como un respiro de decir, ok, no está tan mal, ¿no? O sea, claro. O sea, fue como después de ese momento de tragedia, ¿no? De que estábamos pelas, al día siguiente estar, bueno, otra vez todo bien. Cada vez que nos pasaba una cosa de esas, hazte de cuenta que estábamos a punto de tirar la toalla y decir, Lalo, es que ya nos pasamos de lanza mal. Y otra vez, pum, nos sucedía algo que era como un mensaje de esperanza, como el de no aflojen, chavos, no aflojen, que tienen un proyecto, tienen una misión y tienen un objetivo. Así es que vuelvan a ver sus notas y van para adelante. Y decíamos, dale, nos dábamos otra vez todos la mano y decíamos, ¿le seguimos? Vámonos. Y ya seguimos con nuestra aventura. Sí, entonces, bueno, ese tipo de momentos fueron los que nos iban impulsando a seguir y seguir. Y luego teníamos pensado irnos a Estados Unidos. Era en aquel momento era el primer país que queríamos salir. Entonces de Hermosillo nos fuimos a Tijuana. También conseguimos un aventón. Llegamos a Tijuana y el primer día en Tijuana se quedan en el taxi que nos llevó, que nos llevó ahí a un hotel. Se quedan nuestros pasaportes y las visas en el taxi. Y ¡qué entonces coraje! No tuvimos formas de pasar a Estados Unidos. Y entonces fue cuando conocimos a esta chica de la vida galante. Todo eso sucedió en Tijuana, pero finalmente fue como un golpe a nuestro viaje, o sea, ya teníamos incluso en San Diego quién nos iba a recibir, ya teníamos invitaciones para varias ciudades de Estados Unidos, teníamos invitaciones. Entonces fue de pronto el proyecto, el de no. Todavía no es momento de que salgan de México. O sea, digo, hoy ya lo podemos ver así, ¿no? Pero claro, en ese momento para nosotros fue una decepción, no te quiero decir del frustración tamaño. Horrible, frustración. ¿no? Aparte nos preguntaban, oye, ¿y ustedes qué? ¿Cuál es su proyecto? Y nosotros, no, nuestro proyecto consiste
en ser world schoolers y aprender por todo el mundo. Y nos decían así, ¿cuántos países llevan? Y nosotros, 1. El más bonito de todos, por cierto. Mejor. Lalo y yo ya habíamos viajado, él y yo, Ajá. juntos y separados, pero con los niños haciendo el proyecto educativo solamente llevábamos 1 y nos decían, ay, chale con su proyecto que no ha salido de México y sigan soñando. Uh-huh. Y decíamos, no, que es en serio. O sea, por ejemplo, fuimos a decirle a Fox Sports, a la televisora esta, a ver si nos querían hacer un reality show. Y estos cuates nos dijeron, está de lo más interesante su vida, pero su perfil, así como los vemos y los juzgamos, al primer bicho que les pique en el primer estado van a regresar a su casa de ñoños y van a seguir con su vida tradicional. Y nosotros decíamos, de verdad que no, ¿por qué no nos creen? Bueno, pues total que nadie nos echó ni un hueso. Y llegó un momento donde conocimos a un señor y nos dijo, oigan, está súper interesante todo lo que hicieron. Ya llevan casi toda la República. ¿Qué hay si volvemos a recrear todo el recorrido con buena calidad y hacemos un formato Netflix y se lo vendemos a Netflix? Súper. Entonces, bueno, estábamos todos súper emocionados y decíamos, ¿qué hacemos? ¿Nos aventamos o no? Y luego nos dijeron, pero tenemos que meterle un poquito de sabor a la serie. O sea, si vemos que la gente no se está aprendiendo mucho, metemos una enfermedad. Y no si manches. vemos que sí no están aprendiendo mucho, metemos una infidelidad. ¿Qué? Y entonces Lalo y yo dijimos, es que no, porque lo que queremos es contar una historia real, no que me estén aquí metiendo Claro, cosas que no historias son. incómodas, como de Laura Bozzo. Claro, a claro. a mi historia. Entonces dijimos no, y tampoco nos pareció como volver a perder 2 años en hacer todo el show en México y ser como un refrito de lo que ya habíamos vivido. Entonces, con todo el dolor del mundo dijimos, no aceptamos la oferta y seguimos adelante. ¿Y eso pasó ya cuando, cuando se querían ir a Estados Unidos? ¿Pasó eso o fue justo al principio? En México, antes de irnos a Tulum, y ya de ahí ya nos fuimos a España. Lo que pasa es que por ejemplo, Tulum pasamos varias veces. Vivimos en Tulum primero una temporada por el 2012. Luego en algún momento, cuando empezamos con el viaje, llegamos a Tulum. Luego, al final, el último lugar donde estuvimos antes de salir a España fue en Tulum. O sea, para nosotros Tulum es un parteaguas importante en su vida, ¿verdad? Cada vez que íbamos a Tulum, algo sucedía en nuestra vida. Entonces, para nosotros, incluso ahí vive mi familia, tenemos muchísimos amigos. O sea, para nosotros Tulum es como un lugar donde cada vez que vamos algo sucede para nuestro bien. El beneficio, ¿no? De la familia. Sí. Y entonces, pasa esto de que pierden las visas y todo, no se pueden ir. ¿Y qué destino entonces ahora viene en su camino? ¿Qué vuelven a empezar? ¿Regresan a México? ¿Hacen esta comunicación en el equipo y decir, bueno, se nos perdieron? ¿Ahora qué viene para nosotros? Esos fueron los días más tristes en la vida de Lalo. Bueno, después de las visas dijimos, bueno, pues a reponerlas, ¿no? Reponer pasaportes. Vamos a Tijuana a ver qué teníamos que hacer. Y nos dicen, bueno, de entrada para volver a sacar el pasaporte necesitan credenciales escolares de los niños. Y los niños llevaban sin ir a la escuela años. Claro. Entonces dijimos, claro. ¿Qué hacemos? Entonces fuimos a la SEP de ahí de Tijuana y fuimos con el director. Y nos dijo, le platicamos todo el proyecto, nos dijo, no, hombre, está súper padre su proyecto, pero pues no es oficial eso, ¿no? Uh-huh. Entonces nos dijo, bueno, yo los voy a conectar para que se metan a una escuela y que puedan sacar sus credenciales escolares. Total, los metimos a una escuela en un pueblito que se llama Primo Tapia, que está bajito de Rosarito. Conocimos ahí también a una persona con un rancho que hacía fiestas. Nos quedamos a vivir con esa persona. Esta señora nos dijo, se pueden quedar aquí una semana en lo que me hacen el video de mis bodas y todo. Pero era una señora adorable como de 70 años que estaba como bien sola y nos dijo, oigan, no se vayan, les pago, quédense y nos echamos un tiempo juntos. O sea, porque mi vida. Vivir en familia me hace el hace día. Bien, ¿no? Ajá. Y ahí también en el mismo rancho estaban separados con su hijo, que su hijo era músico, un cuate súper talentoso. Y entonces dijimos, bueno,
en lo que entramos a la escuela con los niños para sacar las credenciales, estamos con ellos. Entonces ya hicimos el trato con ellos. Los niños entraron a la escuelita, esta es una escuela de gobierno. Entonces, Diego, como era muy chiquito, Diego todavía alcanzaba con un papel del pediatra. Perfecto. Que le dieran. Entonces, Diego quedó hasta el día de hoy librado, ¿no? Librado. Pero los otros 3 se tuvieron que meter. Entonces dijeron, a ver, pues por edad, pues uno va en quinto, otro en tercero y otro en primero. Los metieron, estuvieron un mes, pasaron todos sus exámenes, todos los exámenes. Wow, cool. A nosotros no nos importaba el nivel académico de los niños, pero ahí pudimos comprobar que sabían más o menos lo mismo que los otros chavitos. Claro. Por ejemplo, Jero cuando entró nos dice, es que está bien aburrido porque están aprendiendo las sílabas y yo ya sé leer, ¿no? Y él ya llevaba quién sabe cuánto tiempo que ya sabía leer. Entonces, bueno, nos dan las identificaciones ya escolares de ASEP, todo. Y entonces con eso ya podíamos volver a sacar los pasaportes. Luego, por una situación familiar, mi papá se pone muy enfermo, entonces nos regresamos a México y bueno, pues ya mi papá falleció en México y entonces nos quedamos una temporada en México. Tania durante el recorrido empezó a hacer un diario y entonces dijo, bueno, pues aprovechando que estoy en México, este diario lo voy a convertir en un libro. Entonces estuvimos en lo que hacía el libro, viviendo en México, pues había que ponerse a generar otra vez. Entonces, bueno, pues yo con los niños empezamos a irnos al centro a hacer comercio. Fue la manera de, pues mientras estábamos en México, generarnos una vida, porque ya llevábamos mucho tiempo viviendo de los trueques. Entonces ya hasta para nosotros hacer dinero nos costaba, o sea, ya no nos acordaba, ya no sabíamos, ¿no? O sea, no es que no supiéramos, pero ya nuestra manera de vivir ya era en base a los trueques. Entonces ya estar otra vez generando dinero, pues era otra cosa, ¿no? Y vivíamos en casa de mis papás, que eso nos alivianó durísimo. Quería justo preguntarles eso, que si habían regresado a la casa donde ustedes vivían o cómo fue esa dinámica. A casa de tus papás. A casa de sus papás. Pero llegó el momento en el que dijimos, bueno, ya, no era en Estados Unidos, nos queremos ir a España. O sea, ya queremos que el primer país que conozcan los niños sea España. Uno, porque mi papá era español, entonces pues ya habían conocido ahora sí que todas sus raíces mexicanas. Dijimos, bueno, ahora que conozcan las raíces del lado de sus abuelos. Y bueno, y otra cosa también que pues por todos los lugares donde íbamos recorriendo, y aquí los españoles hicieron esta, y la plaza no sé qué, y el palacio no sé qué, creado por, ¿no? Y eran españoles, y decían los niños, bueno, ¿y quiénes son estos españoles, no? Dicen, claro, bueno, pues es que México estuvo conquistada muchos siglos por españoles, entonces pues era como parte bueno, ahora vamos a ver sus raíces de este lado. Tiene todo el sentido, claro. Y entonces, bueno, dijimos, bueno, ¿cómo le vamos a hacer para conseguir para los boletos? ¿No? Entonces necesitamos dinero. Entonces eso sí, conseguimos con Aeroméxico que nos patrocinaran el 50%, pero no conseguimos un trueque, ¿no? Entonces dijimos, bueno, pues a chambear para generar dinero para podernos ir. Y entonces nos fuimos a Tulum, empezamos a nos metimos en unos proyectos con un amigo y con esos proyectos fue como conseguimos el dinero y en cuanto tuvimos el suficiente capital para los boletos de avión y aguantar unos días, nos preparamos para irnos a España. ¿Y cuánto tiempo estuvieron en Tulum en ese periodo? ¿Cuánto tiempo estuvieron ahí? Como un año. Ok. Pero hazte cuenta que llegamos así en ceros y dijimos, ¿ahora qué vamos a hacer? Nos encontramos a nuestro amigo, nos ofreció trabajar en un proyecto sustentable que estaba espectacular. Hacían unas casitas divinas en un terreno que tenía unos cenotes y vivía una familia de monos. No, era lo más romántico del mundo. Entonces Lalo se iba a encargar de toda la gestión de la comunidad y yo solamente del huerto orgánico. Entonces era padrísimo porque decíamos, embona perfecto con el proyecto educativo. Trabajamos, los niños aprenden algo nuevo y todos nos involucramos en el mismo show. Después de ahí ya Lalo empezó a hacer como el ajonjolí de todos los moles y lo invitaban a todas partes y estaba metido en los negocios de este señor. Abrieron unos food trucks, administraba unas propiedades, sí, administraba una empresa. De pronto lo que iba a hacer encargarme de un proyecto.
de pronto fue el de, oye, pero pues tengo una empresa de bienes raíces, ¿me ayudas a administrarla? Pues yo había estudiado eso, entonces le dije, bueno, pues órale. Entonces empecé ahora a administrar la empresa de bienes raíces. Y luego, oye, ¿y si abrimos unos food trucks? Dije, yo le entro contigo a los food trucks. Entonces empecé a administrar todos los food trucks. Y luego empecé a administrar una constructora. Y de pronto yo ya tenía 5 negocios que estaba llevando. Tania también estaba... Real estate al mismo tiempo. Porque yo decía, es que es increíble lo del huerto orgánico, pero me queda tiempo, ¿no? Me da chance de llevar a mis hijos a sus clasecitas de deportes y de música y de todo. Pero necesito más lana y puedo hacer otra cosa. Entonces también le dije a este chavo, oye, quiero entrar al real estate. Dale mientras no me descuides mi huerto. Claro. Dale. Entonces entramos, pero como vivimos mucho tiempo ahí, los niños otra vez volvieron a ser amigos, tenían vida, novias, actividades, y la pasaban brutal. La verdad que era un grupo de gente espectacular. Y entonces, cuando ya estábamos listos, ya tenemos el dinero en la bolsa, los boletos comprados y todo, dijimos, ahora sí, nos vamos a España. ¡Qué nervios! ¡Qué emoción! Fue una decisión difícil porque después de tanto tiempo que habíamos estado viviendo sin dinero, que aunque ya le habíamos entendido al trueque, pero era una vida de muchas carencias. O sea, por supuesto, claro. O sea, muchísimas cosas no podíamos tener acceso inmediato, sobre todo, ¿no? Era el de si quieres algo, pues hay que trabajar por ello, ¿no? O sea, no era trabájale. Claro, no era ve y cómpralo, ¿no? Entonces, pues de pronto nos volvimos a sentir cómodos, estábamos ganando muy bien, nos empezó a ir muy bien, y era el de, oye, y nos vamos a volver a arriesgar, a seguir otra vez, a pasar por precariedades y carencias, claro, y problemas que ya sabemos. Y, o sea, fueron pláticas y fue el de cómo le hacemos y buscamos como la fórmula, decíamos, y si salimos, pero regresamos, y hacemos viajecitos, pero otra vez aquí con las cosas seguras. Y entonces ahí fue de pronto del CIR, lo que decíamos, a ver, nosotros tenemos un objetivo. Ni siquiera hemos salido de México, ya estamos pensando en no salir y dijimos, no, vamos por lo que tenemos, vamos por lo que siempre quisimos, y entonces tomamos la decisión. Y en cuanto entró el dinero suficiente para los boletos de avión, así fue coger el dinero y comprar los boletos antes de que otra cosa sucediera. Claro. Sí, ya por lo menos tenían eso asegurado, ¿no? Y decían, ya no hay vuelta atrás, ya los compramos, ¿no? Claro. Me encanta. Y entonces, ¿los niños estaban emocionados de ir a España? ¿Qué les decían? Tenían como sentimientos encontrados, porque por un lado tenían muchísima ilusión de conocer un lugar nuevo, que el abuelo, que los españoles, y les fascinaba oír todo lo que viniera de España, la comida, todo. Pero el dejar a sus amigos y las novias fue lo que los partía. Y entonces nos decían, pero y sus gatos, porque los chiquitines tenían gatos y entonces cada quien tenía su apego emocional a todo, a tope. Y decíamos, está durísimo, cada uno tiene que desprenderse de lo que más le duele. Total que nos decían, pero ¿de qué nos va a servir viajar en buena onda? O sea, aquí ya tenemos todo, ya sabemos cómo se vive en ceros, ya sabemos cómo se vuelve a emprender. A ver, ¿cuál es la necesidad de volvernos a enfrentar a lo mismo? Y le decíamos, es que de verdad se te abre el mundo, conoces diferentes opciones, diferentes culturas, diferentes estilos de vida. Pues no lo entendían mucho y les dijimos, la verdad, una mentirijilla piadosa, les dijimos, ¿qué hay? Si vamos 3 meses, echamos un ojo, vemos cómo se pone la cosa y también podemos sacar nuestra nacionalidad porque Lalo es español, entonces aprovechamos y también tenemos esa oportunidad. Y si no nos late, después de 3 meses nos regresamos. Y entonces cuando oyeron esa posibilidad, como que se alivianaron un poco y dijeron, bueno, vamos, vale, ¿no? Y les prometieron a las novias que volvían y a los amigos que volvían, y Lalo y yo con cara de pícaros, el de chispas. Pero, o sea, además en algún momento consideramos y decíamos, bueno, si se quieren regresar, los mandamos a que se vayan, que vean al novio un mes y se vienen. O sea, no era un no definitivo, era el de, bueno, en 3 meses vemos. Gracias por acompañarnos una vez más en Raíces en las Dunas. Este fue el primer episodio de la familia López Palacio y te esperamos la próxima semana con el segundo episodio de la familia López Palacio. No te lo pierdas para que continuemos con esta gran aventura juntos.